director. Hola, buenos días. Bienvenidos a esta rueda de prensa. Bienvenidos a esta rueda de prensa. Tenemos con nosotros al equipo de la película Patrick, que está en sección oficial. Les voy a presentar de derecha a izquierda. Tenemos con nosotros a la actriz Carla Maciel, el actor Hugo Fernández, el director Gonzalo Waddington, la actriz Alba Baptista, también actriz Teresa Sobral y justo aquí a mi derecha Luz Urbano, el productor. Los canales para las traducciones, en el 4 tienen el francés, en el 5 el portugués, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta y ya esperamos sus preguntas. Galderak, any question? Aquí en la primera fila, por favor. Hola, estoy aquí. Enhorabuena por la película. He salido del cine preguntándome una cosa. Me he planteado si tiene sentido pedirle a una persona tan traumatizada como es Patrick que sepa distinguir el bien del mal y que pueda cumplir con las leyes más básicas. Y quería preguntaros qué pensáis vosotros al respecto. Can I answer in English? Bien. Creo que una de las cuestiones de la película, que es cuestiones de moralidad, yo creo que una de las cosas más importantes para mí en la película es que tienes que participar en la película, porque estás viendo la película, cuando la estás viendo, es como si fuera una persona que controla una marioneta y tienes que ver las pequeñas líneas muy sutiles que hace que la película se mueva y vaya avanzando, y luego te das cuenta que una de las personas que realmente está moviendo, digamos, impulsando la película es la persona que está viendo la película. Es decir, en cuanto a la cuestión de moralidad, sí, de acuerdo, sí tiene una noción de lo que es el bien y el mal, pero hay que entender que es una cuestión de educación, una especie de cuestión de formación social que es muy especial en su vida, porque hasta los 10 años le criaron sus padres y en, digamos, entre comillas, una vida social y familiar normal con sus amigos y todo lo demás. Pero durante 8 años ha estado con una persona que le quiso, en cierto modo, de una manera muy especial, le crió de una manera muy especial. Y era todo para él, era su amigo, su amante, su padre, era todo para él. Y en esos años tuvo una educación algo especial, así que la noción de bien y el mal para él no es lo que llamarías el paradigma normal del bien y el mal. Y también una de las cosas que es muy importante para mí es, si tienes cuestiones morales con la película cuando te marchas después de verla, yo creo que he conseguido lo que he querido, porque yo creo que la gente no es interesante para mí si tú tienes una especie de cierre, es decir, puedes tener un final. Yo creo que toda su odisea finaliza en ese momento. Yo creo algo le va a suceder, no sé lo que sea, quizás lo sepa yo, pero no creo que tenga importancia, pero realmente creo que si tú tienes cuestiones con su moralidad, eso me parece bien, porque eso te hará pensar en las cuestiones morales. Pero si en portugués lo llamamos moralismo, es decir, una lección moral, realmente yo no quiero ofreceros una lección moral. Yo creo que la gente piense sobre las cuestiones morales. Por tanto, eso es una especie de... Es decir, una especie de veneno a posteriori. Es decir, que te ha picado, pero no te has curado. No, el veneno sigue adelante porque tienes que seguir pensando en ello. Hay muchas buenas personas que hacen cosas horribles y hay malas personas que realmente hacen a veces una especie de... Pueden hacer grandes cosas o cosas buenas, y yo creo que él está descubriendo lo que está bien y lo que está mal, porque el objetivo de la película es de alguien que quiere encontrarse a sí mismo y quiere decirle a todo el mundo, especialmente a sí mismo, quién es él realmente. Quiere elegir su propia vida y para elegir su propio destino. Así que no quiere ayuda de nadie, aparte de estar más cerca de la persona que realmente ama. Pero cuando te
que quieres estar solo con esa edad, por ejemplo, tras esa vida tan traumática y estresada y que sigue viviendo, si nos fijamos, sobre todo si ese viaje lo haces solo, vas a tener muchos problemas morales en ese viaje. Espero que haya respondido a su pregunta. Quizás sí. Do ponto de vista... Del punto de... Yo creo que él siente que es un monstruo, que se ha transformado en un monstruo, una persona que no consigue distinguir el bien del mal, que se ha quedado destrozado. Pienso que para él es tan difícil gestionar. ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo lo gestiona alguien que se pensó que estaría muerto porque hubiera sido mejor que hubiese muerto? ¿Cómo regresa transformado en un ser completamente destrozado? Es difícil gestionar el amor. En relación a mí, Teresa, yo creo, ya no opino lo mismo que ella. Yo creo que él está destrozado, pero yo creo que él es un luchador dentro de una desgracia que le ocurrió, que está buscando tal vez referencias que tal vez yo no quería, pero que de alguna forma han regresado, que se han situado en ese lugar tan solitario. ¿Hasta qué punto él no está a la búsqueda de algo que no encuentra porque la gente de alrededor no le pueden dar, ni la madre, ni la tía, ni todo su entorno? Es eso. Hello and congratulations for the... Hola, enhorabuena por la película. Quisiera preguntarle, me he dado cuenta que la película se ha rodado con, muchos primeros planos. Y esto nos fuerza a imaginar lo que está sucediendo en el trasfondo y crea una especie de misterio, y también yo creo que está relacionado con la historia de Patrick, que tenemos que imaginar lo que ha sucedido en su pasado. Quiero preguntarte si existe una relación entre esta manera de hacer estos primeros planos para crear este misterio y la historia de Mark, o si es otra elección que has tomado hacerlo de esta manera. Voy a responder siempre en inglés, si les parece. Sí, fue una elección mía, porque una de las cosas que planifiqué hacerlo durante la escritura del guión. Es muy importante, por ejemplo, cuando tienes una especie de triangulación. A ver si me explico. Cuando dices algo o cuando muestras algo, no es exactamente lo que muestras, sino es la reacción de lo que muestras y la reacción de lo que dices. Así que, por ejemplo, cuando Patrick está viendo un vídeo o le muestran un vídeo de las películas que él había rodado con las chicas adolescentes, siempre es su reacción a lo que él está viendo, y también es la reacción de las otras personas que están viendo a su cara reaccionando al vídeo. Por tanto, hace que tú, que estás viendo la película, hacerte la pregunta, ¿qué es lo que significa esto? ¿Y cómo proceso esta información? Y nunca una respuesta directa. Y lo mismo con las líneas, es decir, cuando, la madre le pregunta, los diálogos es de, ¿por qué no has vuelto inmediatamente a Portugal? Y él encaja el golpe y responde. Y si piensas en ello, está haciendo cosas habituales, colocando un plato aquí o jugando con la mesa, y le lanza esa pregunta, y es decir, la lanzo como a la ventana, le veo y le rebota. Por tanto, siempre tenemos una reacción, porque es imposible responder a una pregunta tan directa, y es la primera vez que lo vemos. Y aun cuando Patrick empieza o por lo menos intenta explicar lo que le sucedió, que principalmente son hechos, sucedió esto, estuve en un coche, etcétera, etcétera, siempre
tiene cierta intención y de esa manera es, bueno, vale, le voy a contarle a mi prima lo que ha sucedido porque necesito algo de alivio. Es decir, no es solamente la información, y es lo mismo que lo que está sucediendo a su alrededor, porque él cuando, el lugar donde rodamos la película en Portugal, siempre su reacción a los ruidos de las moscas y los pájaros y lo que fuera, yo creo que es mucho más agresivo para él que el ruido de París y el tráfico en París. Cuando yo estuve en París rodando, para mí pasear por Lafayette, por ejemplo, es horrible. Yo no me acostumbro a ese ruido de fondo, ¿me explico? Pero él cuando llega a Sertán en Portugal y vive la vida, vive en París y viene a Sertán, es exactamente lo que siente. El estrés de los ruidos de los pájaros, de, bueno, que los perros que aúllan por la noche, el estrés de cualquier tipo de insecto, o los árboles, el viento que atraviesa los árboles. Siempre es una reacción a todo esto y sabemos, para que sepamos exactamente lo que está sucediendo en el trasfondo. Siempre es su reacción a lo que sucede, porque él no puede explicarlo. Si Patrick o Mario, si pudiera explicar lo que le sucedió y lo que está sintiendo, sería como Kierkegaard, es decir, escribiría un ensayo sobre el concepto de la angustia de 300 páginas y luego se pegaría un tiro, o bueno, no sé, se tiraría por una ventana, pero si tuviera la conciencia de su estado mental y psicológico de lo que le sucedió, se mataría, diría yo. Por tanto, es mejor para él, creo, que no tiene la inteligencia emocional o la inteligencia, la emoción intelectual para explicar lo que está viendo. Solo sabe ir hacia adelante, porque si para a pensarlo, alguna especie de ola va a venir y le pillará ese tsunami, pero no sabe cómo explicarlo. Y la primera parte de la película, cuando su máscara, se le quita la máscara y le dicen, tú no eres el tío que dices que eres, está muerto, emocionalmente está muerto. Le han quitado todo desde su novio, que se llama Mark, y ahora ya sabemos quién eres. Ahora podemos soltarte. ¿Por qué? Porque no te vas a echar a correr. Y ya las paredes a tu alrededor serán invisibles, va a seguir adelante y se quedará donde tiene que estar o donde la gente le dice que tiene que quedarse, porque no tiene la capacidad mental. Yo creo que es muy inteligente, yo creo que es listo, pero emocionalmente no puede. No creo que nadie pudiera hacerlo básicamente, pero si pudieras en palabras procesar ese sentimiento, la madre le pregunta, ¿por qué no regresaste a Portugal? Y su reacción es, si quieres hablar acerca de esto necesitaría meses para explicarlo, meses para intentar ni siquiera empezar a explicarlo. Por tanto, por eso responde, no me viniste a recoger. ¿Por qué no? Porque ella ha empezado con el techo, ella ha empezado a construir el tejado, la casa por el tejado. Esa es la cuestión, esa es la última pregunta que debería. Primero vamos a ver si podemos llevarnos bien y luego le preguntas, haces esa pregunta. O quizás él empezará a intentar a explicar su situación. Y es la última cosa que le debería hacer y él responde, no me viniste a recoger. Es decir, siempre es la reacción a su alrededor, la reacción de lo que se le dice. Siempre existe una triangulación, como el snooker, ¿sabes? Como el billar. Hablo demasiado, perdonad. Hola, buenos días. Hola. Una pregunta para el director y también para Hugo. Quería saber cómo fue el proceso de casting, cómo diste con él, cómo supiste que era el actor adecuado y luego cómo trabajaron ambos el personaje, ese estar emocionalmente muerto, como ha dicho antes, y esa represión de los sentimientos que parece que no los muestra en ningún momento el personaje de Patrick. Y cómo estudiaron, si le dio mucha caña al director, precisamente para que no soltara esos sentimientos, si hubo mucho análisis de cuál podía ser el entorno del personaje, cómo estudiaron el guión, al fin y al cabo. Gracias. ¿Puedo hablar en francés? Ya. Bien sûr. Ok. Du coup, Bien, pues el casting
Gonzalo vino una primera vez a París y allí nos conocimos. Yo creo que fue bien. Y después, después yo fui a Portugal para hacer otras pruebas y la cosa funcionó. Fue un casting clásico, yo diría. Luego ya, para la preparación del personaje, antes hicimos mucha preparación. Varios meses antes hice varios viajes a Portugal para conocer a todos y creo que eso me permitió sentirme bien con todos los actores y eso. Es cierto que Gonzalo, como él es actor, él sabe cómo hacer que un actor se sienta a gusto y tenga confianza. El rodaje, por ejemplo, todo el rodaje se hizo de forma cronológica. Y creo que si un director que no tuviera ninguna sensación de la interpretación, uno que no actúa, no se habría enfrentado al rodaje de esta manera. Pero yo creo que su experiencia como actor aportó mucho al proyecto de esta película. In English, sorry. Queríamos buscar a alguien en París o en Bélgica, alguien que aún recuerda el portugués o tiene padres portugueses o abuelos portugueses. Y luego también buscamos a no actores, de su edad. Fuimos a Francia, yo creo que fue en el mes de enero 2018, es decir, al principio, y luego le vi a dos otros chavales y yo le vi y sus ojos eran muy preocupantes, o sea, me preocupaba la manera en la que me miraba él y no sé en portugués, era muy esquivo, es decir, como no me miraba directamente a los ojos porque era... Luego me contó por qué estaba tan nervioso, es que había tenido una mala experiencia en otra película que no acabó pudiendo interpretar. No voy a decir la película en la que no interpretó, pero la manera en la que me estaba mirando y en partes de nuestra conversación y la manera en la que miraba la cámara es exactamente lo que yo... Porque yo le estaba interrogando realmente a cada uno de los dos actores en el casting y dije, le tocas aquí, luego le golpeas aquí para ver cómo reacciona, con palabras, no literalmente, para ver cómo reacciona a alguna de las preguntas directas, a unas preguntas difíciles a responder. Y luego me encontraba algo perturbado y el ayudante de dirección que vino conmigo también dijo, de acuerdo, que este es el chico. Y para que entendáis el poder del agua, tienes que, meterte en un incendio. Es decir, luego fui a buscar a otros actores en Portugal, hicimos el casting y él volvió otra vez y dijimos, teníamos que haberle elegido a la primera, pero como sabes, si te gustan pinchos, tienes que comer sushi o no tienes que comer sushi. Tienes que comer otras cosas para que disfrutes los pinchos, ver otros actores para saber que este es el adecuado. Esto lo tuve que hacer para elegirle. Hablando con los actores, estuve encantado porque tuve mucho tiempo con ellos y tuve mucho tiempo antes del rodaje, 2 semanas antes del rodaje. Estuvimos semana y media todos juntos en una casa y vivimos juntos y la gente del equipo vino, es decir, probamos la ropa, es decir, el vestuario, todos los actores. En el primer día de rodaje es como si no había sucedido, es decir, que es como
no había estrés porque ya se conocían ya personalmente durante ese periodo que vivimos juntos y está todo basado en la confianza. Yo confié, él confió en mí, yo confié en él. Yo sé que es muy instintivo. Hugo tiene exactamente la cualidad, es decir, si piensa mucho en lo que realmente está sucediendo y yo sé que él lo entiende porque es mucho más inteligente de lo que realmente se muestra, pero es como la mecánica cuántica, es decir, si realmente puedes ver algo, que algo desaparece, por ejemplo, esto es lo mismo en la vida. Si piensas demasiado en algo, pues esa cosa desaparecerá. Si piensas demasiado en lo que está sucediendo en esta situación, por ejemplo, determinada, desaparecerá porque tengo que vivirla. Deberíamos mantener siempre como sorpresa o guardarlo como sorpresa cuando vas a rodar una escena, porque hablamos mucho acerca de la película antes de rodarla. Espero que haya respondido a su pregunta. Segunda fila. Hello? No? Okay. Okay, thank you very much for your cooperation. Aquí teníamos en la primera fila. Hola, otra vez. Aquí. Mi pregunta esta vez es para los actores. Quería saber cómo han construido la relación entre los personajes para que quedara creíble. ¿Sí? Voy a hablar en portugués también para ser más sucinta. Tal como ha dicho Gonzalo, hicimos una especie de residencia artística que es un poco usual en el teatro también, y somos casi todos actores de teatro aquí, y estuvimos juntos discutiendo cada personaje, cómo se relacionaban unos con los otros. Yo hablo por mí, yo soy la tía de Patrick y de alguna forma aquí se ha hablado de la moralidad. Hablamos mucho sobre eso, sobre la moral. Y después de haber visto la película, creo que esta tía, de alguna forma, es un poco parecida a Patrick, porque se agarra a la madre, no tiene elección, no tiene una vida propia, personal. Su hija está lejos y de alguna forma se refugia en la hermana para cuidarla y casi obligar a la hermana a depender de ella. Y acaba por perder un poco también su personalidad, que yo creo que es lo que a Patrick, como niño que va creciendo hasta hacerse adulto, acaba por no saber quién es él. Casi todos nosotros construimos nuestra vida a lo largo del tiempo, pero Mario no sabe ni la identidad, y creo que la tía Elena de alguna forma acaba perdiéndose, refugiándose en la madre, en su hermana. Esta ha sido mi manera de construir a Elena, y también el sitio donde ella creció y donde ella vivió, en una zona rural, en el interior, donde la moralidad, de hecho, tiene una carga mucho más intensa. Esta es Elena. Como ha mencionado Carla, teníamos una especie de esta residencia, digamos, artística, donde escribimos toda la información detallada de todos los personajes. Y Gonzalo, para Hugo y para mí, teníamos que crear memorias de ficción de nuestra niñez. Y creo que todo esto influyó. La relación entre los personajes y también todo el proceso del casting, por lo menos para mí. Yo pensé que la prioridad del director no era para ver si yo podía clavar, digamos, una escena, sino para sentarme con los demás actores, especialmente con Hugo y Carla, para ver si había
hago una conexión casi instintivo y parece que funcionó. Y luego fluye con... Bueno, es al hilo lo que ha dicho Hugo. Es decir, aunque sí trabajamos en todos los personajes de una manera muy detallada, no queríamos sobrepensar sobre ellos, es decir, no pasarnos pensando sobre ellos, el personajes. Queríamos estar totalmente juntos y realizar este proceso tan íntimo, y luego finalmente las relaciones fluyeron, por así decirlo. Solo quería añadir que una de las cosas en este proceso que creo que fue especialmente inteligente por parte de Gonzalo fue, en este trabajo que hicimos en conjunto, construimos todo el pasado que no está en la película de los personajes de una forma pormenorizada. Cada uno trabajaba los nombres de nuestros padres, qué hacían nuestros padres, de quién era aquella casa, si era de los padres, son nuestros padres mío y de la tía o no. Construimos un pasado enorme porque cuando empezamos la película estábamos todos en una base. Estábamos en una base de un destrozo de algo que había ocurrido antes. Entonces reconstruimos todo el pasado anterior para después poder empezar destrozados. Desde el punto de vista del trabajo, conozco ya a Carla hace mucho tiempo, y a Gonzalo de los teatros, y Hugo. Fue una sorpresa muy agradable. La relación fue muy fácil, nos llevábamos muy bien. Cada uno a su manera, fue una relación muy fácil, pero en mi caso específico el trabajo fue especialmente muy solitario, porque el personaje es extremadamente solitario. Por lo tanto, yo trabajé. No era exactamente trabajar. Yo me posicioné en una situación muy solitaria. Gonzalo me fue dirigiendo en esta vía, y después de que las relaciones ya estaban construidas, bueno, fue así como ocurrió. ¿Responder a la pregunta, a su personaje en relación a los demás? No. No, it's okay. No. La película tiene una coproducción, ¿verdad? Es una coproducción entre Portugal y Alemania. Yo le comentaba antes a Joaquín, que está por ahí, que es el responsable de comunicación de la película, y digo, oye, esta mezcla es habitual, ¿no? Es habitual en Portugal encontrar financiación también con productoras alemanas, ¿no? ¿Cómo ha sido este proceso? Sí, es habitual. Bueno, para hacer algunas películas en Portugal, necesitas siempre de buscar financiación complementaria. Entonces, esta película que tenía como punto de partida una historia que empieza en Francia, en París, bueno, y después tiene la segunda parte que se pasa en Portugal, no es posible de hacer con los tipos de presupuestos normales de una primera peli en Portugal. Entonces, que Alemania ha sido una... Bueno, yo tengo experiencia de trabajar con Alemania, ya coproducí bastante con Alemania. Ha sido la primera vez con Augenschein, pero no ha sido la primera vez con ZDF y con Alexander Borg, que está allá. Tuvimos experiencias anteriores juntos y el sistema alemán es competitivo para buscar las financiaciones, pero es muy directo en la perspectiva que es todo muy claro, transparente y limpio. Es un proceso que es selectivo, pero fluye. Y como sabía, bueno, en el inicio busqué también intentar coproducción con Francia porque tenía todo a ver, pero bueno, el proceso es más complejo, no es tan fluido, y llegamos a un punto que teníamos el apoyo de CDF,
y teníamos una coproductora en Colonia interesada, entonces las cosas fueron muy rápidas y hacíamos un poco como se hace en muchas películas, que es la magia del cine. Vamos a hacer París en Colonia y filmar un día en exteriores de París para instalar qué es París. Entonces, todo que ven de los interiores de la primera parte y algunos exteriores, noche, es Colonia, no es París. Bueno, pues nos lo hemos tragado, yo creo, ¿no? Es la magia del cine, efectivamente. ¿Tenemos fecha de estreno para la película? La vamos a estrenar en Portugal en el primer trimestre del año próximo. Lo mismo no hay una fecha ya marcada. También se va a estrenar en Alemania. Y bueno, estamos ahora a ver lo que va a pasar con otros territorios. Bueno. Son trabajos de Match Factory que tiene que... Estaremos expectantes. Gracias. Si hay alguna pregunta más, es el momento de hacerla. Si no, damos por terminada esta interesante rueda de prensa con el equipo de esta película. Patrick, como hemos dicho, en sección oficial. Thank you very much. Thank you. Muchas gracias. Gracias. Qué ricasco.